Reciban un cordial saludo, compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones. Somos el Partido Obrero Socialista de Costa Rica. El Partido Obrero Socialista de Costa Rica está agradecido con este espacio para la discusión sobre los problemas centrales que enfrenta el sistema capitalista y poder caracterizar los acontecimientos con el objetivo de plantear salidas para la clase trabajadora en los distintos escenarios, tanto donde se vive la guerra imperialista como en aquellos países donde de una u otra manera se reciben las consecuencias de la crisis del sistema. El sistema capitalista, en su fase imperialista de decadencia, continúa su camino de descomposición y barbarie. Esto lo tenemos claro al ver cómo Estados Unidos ha utilizado la influencia de la OTAN para poder expandirse y seguir el acoso contra aquellos países o naciones que no se someten a sus dictados y que además tienen características históricas particulares que les son una piedra de zapato o son un impedimento para su dominio mundial. Los Estados Unidos, a pesar de la crisis del sistema, pretende seguir manteniendo su hegemonía capitalista frente al resto de naciones o bloques de naciones que aún dependen en gran medida del dólar como moneda comercial mundial, con la cual este imperialismo obtiene enormes ganancias y definitivamente no pretende ceder esta ventaja en el uso de la moneda. Pero además, el acoso permanente contra Rusia y contra China por la disputa de los mercados le ha permitido al imperialismo norteamericano en los últimos años acrecentar e incentivar el mercado de armas para probarlas y venderlas a aquellos países guardianes de sus intereses en diferentes partes del mundo. Por otra parte, Estados Unidos pretende aferrarse a su hegemonía imperialista heredada del siglo pasado, tanto de la Primera Guerra Mundial como también después de la Segunda Guerra Mundial, donde encontró que de igual manera iba a tener que enfrentar a un bloque que se iba a ser opositor, en este caso la Unión Soviética, la cual tuvo un desarrollo técnico, eh, tecnológico, científico, armamentístico, que le permite a la Rusia o a la Federación Rusa de hoy día poder surgir después de la pretendida pero no lograda instauración del capitalismo por parte de Occidente en 1991. La guerra que está librando el imperio estadounidense actualmente en Ucrania es justamente el resultado o tiene el objetivo de mantener esa presión y esa hegemonía sobre el mundo capitalista. Ante esta posición, tenemos claro que Rusia y China no son imperialismos y que estos países están planteando la multilateralidad como una utópica salida, pero realmente la multilateralidad no es una posibilidad dentro del capitalismo en decadencia e imperialista. Es una trampa en el fondo, porque Estados Unidos no va a repartir sus ventajas en el mercado con el uso del dólar, por ejemplo, como mencionamos, y el poder militar que le permite sostener esta ventaja. Así como la idea del socialismo autárquico en un solo país que se aplicó en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no funcionó en su ideal de coexistencia pacífica con el capitalismo. Tampoco el ideal de la construcción del socialismo en un solo país, incorporando elementos del mercado capitalista en la estructura productiva, va a tener resultados positivos a largo plazo, como pueden pretenderlo en la burocracia de China, porque la burguesía imperialista aplicará los mecanismos que considere necesarios para agotarlos, para desgastarlos, ya sea mediante la sofocación y conmociones internas o también usando el recurso militar para liquidar este proyecto de embellecer de alguna manera o poner un rostro humano al sistema en decadencia. Por ejemplo, como hemos visto en algunas declaraciones, el imperialismo norteamericano ya busca desgastar a Rusia usando como escenario Ucrania y Europa, que es lo que hemos visto a lo largo de estos 200 días, y seguirá armando ese escenario bélico necesario para acorralar a estos países de economía mixta que han pasado por procesos revolucionarios y que siguen siendo un obstáculo para
los objetivos del imperialismo, dado que, por ejemplo, luego de la caída de la burocracia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no lograron instaurar el capitalismo como pensaban hacerlo y no lograron destruir la esencia del Estado, que en este caso es el ejército, ¿verdad? Que aunque ahora es ejército de la Federación Rusa, en sumo es un ejército que mantiene viva una trayectoria, una composición que es heredada de la revolución de 1917 y del desarrollo de la Unión Soviética. Lo mismo pasa con el ejército de la revolución en China, que no ha sido sustituido, no ha sido anulado y sigue siendo pieza clave fundamental para el desarrollo de el Estado chino. En cuanto a la situación en Ucrania, debemos señalar la importancia de que todos los ucranianos se unan para que no haya más apoyo a esta guerra. Debe haber una exigencia para poner en un alto al reclutamiento de civiles ucranianos que van a morir por los intereses únicamente del gobierno servil que hay en Ucrania en favor del imperialismo. Consideramos que los ucranianos deben unirse para que acaben los ataques contra los territorios de sus hermanos vecinos del Donbass y que de una vez pongan a tambalear y derriben el gobierno autoritario, neonazi y servil de Zelensky y le den un duro golpe al imperialismo norteamericano. Los demás pueblos del mundo también tenemos la posibilidad no solamente de unirnos y denunciar y exigir el fin de la guerra imperialista de Estados Unidos en Ucrania. Además, debemos alzar la voz contra las sanciones aplicadas contra Rusia y que hoy afectan al mundo entero, aumentando el costo de la vida y de otra forma también, al mantener esta guerra, va a lesionar directamente los intereses de la clase trabajadora. Los habitantes de Europa reciben hoy las consecuencias de las políticas de sus gobiernos que, fieles a su tradición histórica capitalista, insisten en mantener las sanciones que van a seguir afectando de alguna manera a Rusia, pero que ellos también reciben como consecuencia limitantes en sus recursos energéticos y también la destrucción inclusive de las fuentes de empleo que van a afectar directamente a la clase trabajadora. Es por esto que la clase trabajadora y organizaciones de nuestros países, de aquellos que no están directamente implicados, deben levantar la voz por cualquier pueblo que esté siendo agredido por los Estados Unidos y la OTAN. Mantenemos nuestro llamado a defender todas las naciones agredidas y acosadas por el imperialismo en América Latina, en Europa, en Asia, en África, pero también planteamos que dentro del capitalismo no hay alternativa. La única salida es el socialismo mundial. Tanto Rusia como las naciones vecinas que conforman parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como también China, deben dar el paso hacia la estatización de los principales sectores productivos, la nacionalización de la banca, porque no hay posibilidades de repartir amistosamente las ganancias con el imperialismo hegemónico del dólar. El socialismo mundial es la salida. Las federaciones de naciones socialistas son la única salida, no solo para acabar con la decadencia del sistema capitalista, sino también para frenar la escalada de la guerra, que es el último recurso de la burguesía imperialista para asegurarse el poder del mercado y el control del sistema capitalista, como lo vimos durante el siglo pasado. Muchas gracias. Thank you.